Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje. Esperamos que te motive, te desafíe y te inspire. Buenas noches, mi nombre es Noel Solís, estamos transmitiendo en vivo desde Amistad, Buenos Aires. El tema de hoy vale la pena, créame, es entendiendo el fluir del Espíritu Santo. Es tan bueno el tema que no se va a poder dar en un solo día, lo vamos a hacer en 3, va a ser una serie de 3 sesiones, porque es amplio. Vamos a tocar, te voy a dar una idea del contenido: comunión con el Espíritu Santo, los requisitos para fluir en el Espíritu, imitaciones, religiosidad, costumbre, prácticas del fluir, ¿sí? Las partes prácticas, por qué la gente cae, por qué la gente tiembla, cómo es el hablar en lenguas, cómo puedo fluir en el Espíritu, cómo puedo fluir en lenguas si recibí el bautismo y todavía no fluyo. Vamos a hablar un poco de los dones del Espíritu Santo, cuáles son los estorbos, los requisitos. Vamos a hablar de manifestaciones del Espíritu Santo, eso y muchos temas más. Esto lo vamos a hacer en 3 sesiones. Hoy vamos a empezar con uno de mis temas favoritos, ¿sí? En la Biblia, todo lo relacionado con el Espíritu Santo, ¿sí? Yo cuando empecé a conocer de Dios, me empezaron a hablar, obviamente, del Espíritu Santo. Leí un libro muy bueno, que es un libro ya muy antiguo, pero se lo recomiendo, que se llama Buenos Días, Espíritu Santo. Fue el primer libro cristiano que leí, estoy hablando de hace más de 25 años. Pero está vigente, está muy bueno, de Benny Hinn, el autor. Léalo, se lo recomiendo. Y ahí me trajo un panorama nuevo sobre el Espíritu Santo. Cuando yo empecé a ver el poder del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia a través de un apóstol que era mi apóstol, que hoy ya está con el Señor, Isidro Galindo. Era un hombre de Dios excepcional. Para su tiempo, estoy hablando ya de hace más de 30 años, fue yo creo que uno de los primeros apóstoles en México, y también cuando todavía no se hablaba de apóstoles. Era un hombre que ya fluía en la unción apostólica, que había milagros en su ministerio. Era un apóstol completo. Y es la iglesia donde yo conocí al Señor. Entonces yo crecí ya con una iglesia que tenía los 5 ministerios, una iglesia bajo una unción apostólica, una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu, una iglesia donde la doctrina era muy sana. Yo pude aprender mucho sobre el Espíritu Santo, y conociéndolo a Él de manera cercana, me fui acercando mucho. Yo me acuerdo del primer milagro que yo vi. Yo tenía muy poco tiempo de ir a la iglesia. Él vino de visita a nuestra iglesia, y al final de la reunión, yo me acuerdo que esa noche el Espíritu Santo me tocó de una manera muy fuerte. Empecé a experimentar cosas que nunca había experimentado. Y ya que se despidió toda la gente, él se quedó orando por unas personas, y habríamos ahí unas escasas 10 personas, y estaba orando por una chica que yo la conocía, que era parte de la iglesia, que creo que estaban en la parte de la librería, que ella es una chica que rengueaba siempre. Y estaban orando, era una familia, y estaba orando el apóstol, y yo me acuerdo que por primera vez con mis ojos abiertos, porque él dijo: abran los ojos, nadie cierre los ojos, quiero que todos vean lo que Dios puede hacer. Y puso sus pies así, tenía un pie más corto, una pierna más corta, y delante de todos el Señor empezó a estirarle la pierna hasta que se enderezó y la chica pudo caminar, porque rengueaba. Y fue un milagro que me impactó mucho. Yo era muy nuevo, y yo dije dentro de mí: esto tendría que estar en las noticias. Y yo decía: ¿cómo el mundo no sabe que esto existe, que esto pasa? Después yo fui comprendiendo que son las cosas que el Espíritu Santo hace, que Jesús dijo que Él se revelará a vosotros. El mundo no lo conocerá, mas vosotros lo conoceréis. Y ahí nació en mí un hambre por conocer al Espíritu Santo. Y una de las cosas que yo empecé a hacer, yo te voy a hablar de 4 puntos importantes.
que están relacionados con el Espíritu Santo. Uno es el bautismo del Espíritu Santo. No es lo mismo que la llenura del Espíritu Santo, que no es lo mismo que la comunión con el Espíritu Santo, y tampoco es lo mismo andar en el Espíritu. Son 4 temas que están relacionados, pero que son muy diferentes uno del otro. Vamos a empezar con el bautismo del Espíritu Santo. No voy a profundizar demasiado porque podría ser un tema para una sola predicación. Ya la mayoría de ustedes saben, pero lo digo para tal vez alguien que nos ve, o por alguno que sea nuevo, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia aparte de la salvación, ¿sí? Yo primero soy salvo, me encuentro con Jesús, ¿sí? Lo conozco, pero el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que le sigue a la salvación. No necesariamente tiene que ser inmediato, pero es una experiencia aparte de la salvación. Obviamente es para cualquier creyente. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, en el libro de Hechos, dice, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y seréis mis testigos. Entonces estaban orando en Jerusalén, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y la evidencia externa fueron la manifestación de los dones del Espíritu. Dice que empezaron a hablar en lenguas angélicas, en lenguas extrañas. Hoy no voy a hablar mucho de las lenguas, es para más adelante, pero acá es donde algunos hayan confusión a veces. ¿Cómo yo sé que recibí el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué encontramos un común denominador en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento? Cada vez que una persona recibía el bautismo del Espíritu Santo, siempre tenía una evidencia, que es hablar en otras lenguas. Lo podés ver en Hechos, cuando vino en el Pentecostés, y lo podés ver en todas las demás ocasiones que la gente recibía el Espíritu Santo, comenzaban a hablar en lenguas y algunos profetizaban, algunos hacían otras cosas, pero lo que siempre estaba presente era hablar en otras lenguas. ¿Cuántos ya han escuchado hablar en lenguas a alguien? Levante su mano, quiero saber para ver. La mayoría. Ahora, ¿cuántos de acá ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablan en otras lenguas? Así, sin temor. Un 50%. Perfecto. El bautismo del Espíritu Santo es como si yo tomase un vaso, lástima que no agarré una analogía ahora. Imagínese un vaso, usted lo llena de agua, ¿sí? Y después toma el vaso y lo mete adentro de la jarra. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Bautismo quiere decir sumergir, quiere decir inmersión. Es una experiencia de una vez donde por primera vez eres lleno del Espíritu Santo, todo tu ser, ¿sí? Y va acompañado con la manifestación de hablar en otras lenguas. Cuando una persona por primera vez recibe el bautismo del Espíritu Santo, siempre recibe la capacidad de hablar en otras lenguas, que no se confunda con el don de diversos géneros de lenguas que aparece en Corintios. Es otra cosa. Lo digo porque ahí mucha gente tiene confusión. Piensan que el hablar en otras lenguas es lo mismo que el don de diversos géneros de lenguas. No es lo mismo. Dice la Biblia que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿sí? Porque dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, ni él mismo. Dice, el que habla en lengua extraña se edifica su espíritu, pero su entendimiento queda sin fruto. ¿Qué quiere decir? Lo voy a explicar de una forma sencilla. Cuando el Espíritu Santo entra y me llena a tal punto que le da la capacidad a mi espíritu de hablar un lenguaje espiritual. Es un lenguaje que yo no entiendo, pero es un lenguaje que me edifica. Dice la Biblia que el que habla en lenguas, por el Espíritu habla misterios, ¿sí? Pide a Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Entonces las lenguas
no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a través de mi espíritu con Dios el Padre, pidiendo específicamente lo que yo necesito. A mí me pasa muchas veces cuando yo tengo un problema o tengo una carga o tengo una preocupación. No sé si te ha pasado, sientes una ansiedad y no sabes por qué, o te sientes mal y no sabes por qué. Yo lo que hago, empiezo a orar en lenguas. Porque el Espíritu sabe lo que me pasa y el Espíritu va a pedir exactamente lo que yo necesito. Por ahí mi entendimiento no lo comprende, pero sí mi espíritu. Entonces Dios se comunica, el Espíritu Santo se comunica con el Padre a través de un lenguaje espiritual. Las lenguas son para comunicarse con Dios de manera directa, sin pasar a través del entendimiento o de la comprensión humana o de las limitaciones del lenguaje terrenal. Es un lenguaje de espíritu a espíritu. Y cuando tú hablas en lenguas, tu espíritu se edifica, eres fortalecido interiormente, eres llenado nuevamente, pides exactamente lo que tú necesitas. Por eso es tan importante el bautismo del Espíritu Santo. Aparte de que el bautismo del Espíritu Santo es como una puerta que se abre a los dones y al poder sobrenatural del Espíritu. O sea, cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, es como que nuestro espíritu recibiese una descarga y todos los sentidos se agudizaran. Es como que despertases al mundo espiritual, por así decirlo. ¿Qué pasa? Yo antes que no tenía el bautismo del Espíritu Santo, yo no tenía el Espíritu Santo, no, sí lo tenías, pero no eras lleno del Espíritu. ¿Se entiende? Yo tengo el Espíritu de Dios por el hecho de recibir a Jesús en mi corazón, ya el Espíritu Santo está en mí, pero no soy lleno del Espíritu. Recién cuando yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, yo soy llenado y, hablándolo en sentido práctico, es como que todos tus sentidos espirituales despertaran. Y de repente empiezas a percibir el mundo espiritual, empiezas a percibir a los demonios, a los ángeles, el espíritu de otra persona, al Espíritu de Dios de otra manera. Los dones espirituales se abren para ti y empiezas a experimentar también los dones del Espíritu. Empiezas a experimentar sueños, visiones. O sea, entras al mundo espiritual de otra manera. No quiere decir que el que no tiene el bautismo no lo pueda hacer. Porque conozco personas que sin tener el bautismo del Espíritu pueden fluir en un don, pero no están a toda la capacidad. ¿Se entiende? Porque su espíritu no ha sido llenado completamente por el Espíritu Santo. Ahora, acá va la pregunta del $1.000.000, que mucha gente tiene problemas, es ¿cómo pasa? ¿Sí? Hay gente que piensa que el Espíritu Santo cuando viene, como que Él va a tomar tu lengua y como un loco vas a empezar a hablar sin darte cuenta. No. Algo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo nunca nos va a forzar a nada. ¿Sí? Él no te va a obligar, no es una posesión, como cuando un demonio posee a una persona. No, el Espíritu Santo nunca te va a poseer. Entonces nunca va a bloquear tu voluntad, nunca va a bloquear tu capacidad de decisión. Él siempre va a fluir a la medida que tú lo permitas. No hay una regla para el bautismo del Espíritu Santo, pero te puedo decir cosas que yo he visto, que he aprendido en diferentes personas. ¿Cómo se da el hablar en lenguas? Hay personas que les es muy fácil, oran por ellas y empiezan a hablar en lenguas como si hubieran nacido hablando en lenguas. Hay casos así. Muchos pensamos que esa es la única forma y como estamos esperando de que suceda de esa manera, nos frustramos. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a muchos. Piensan que le van a poner las manos y de repente van a empezar a hablar en lenguas. No, eso le sucede a ciertas personas. Hay otras personas que le sucede de otra manera. Hay personas que, por ejemplo, son tan intelectuales que les cuesta mucho porque tiene que pasar de tu espíritu a tu boca. Y nosotros casi siempre, cualquier palabra que emitimos pasa de nuestro espíritu o nuestra alma a nuestra mente y después baja a nuestra boca.
O sea, tú procesas acá arriba lo que vas a hablar. Pero las lenguas no, es de mi espíritu a mi boca. Entonces las personas que son muy racionales son los que más les cuesta fluir en el espíritu, porque lo quieren pasar por acá. ¿Y cómo haces para pasar por acá y después decirlo acá? Si es un lenguaje espiritual que tú no lo sabes. Entonces tiene que haber cierta rendición de mi corazón, tiene que haber cierta inocencia y fe para yo poder, en otras palabras, tengo que poner mi cabezota, un poquito dejarla de costado y que no pase por mi mente, sino que pase por mi corazón. Un ejemplo, cuando tú estás con el martillo, y ¡pah! Te hacen el dedo, que haces ¡ouch! No lo pensás. Pasó directo. Es un ejemplo. Cuando tú te ríes, no es que dices, bueno, ahora me voy a reír con la sonrisa ganadora. No, es algo que te sale de adentro, es una emoción que encuentra una expresión, ¿se entiende? Lo mismo sucede con las lenguas, es una emoción interna, ¿sí?, que sale de tu espíritu y sale por tu boca, solo que en vez de una risa es un lenguaje espiritual. Hay gente que se le da muy fácil porque tal vez son más sensibles, porque son más dóciles, porque pueden poner de costado su raciocinio por un momento para fluir en fe, no sé. Y hay gente que le cuesta más, ¿sí? Una de esas era mi esposa, Carolina, ¿dónde está? Hasta atrás. Cuando yo la conocí, Carolina quería fluir en lenguas y le costaba. Entonces yo le dije, bueno, le expliqué cómo era el proceso. Le dije, no necesariamente porque ella pensaba que tenía que pasar de una forma, como muchos pensamos, como le pasa a la mayoría, ¿no? Que les ponen las manos y hablan en lenguas. No. Yo le dije, no, muchas veces, en mi caso, por ejemplo, yo hablé una sola palabra. Yo estuve por 3 meses orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso a mí me da risa la gente que pasa, le pone la mano y se va decepcionada. Yo estuve 3 meses orando, ayunando, buscando a Dios para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si tú no has hecho eso, tú no puedes decir que el bautismo del Espíritu Santo no es para ti. 3 meses de rodillas, todos los días, orando, ayunando todas las veces que podía, leyendo la Biblia, todo lo que encontrara sobre el bautismo del Espíritu Santo, por 3 meses. O pasé para que oraran por mí más de 10 veces. Y no pasaba nada, porque yo era un poco cabeza dura, tal vez, no sé. La cosa es que estaba en mi habitación, entré en un ayuno de 3 días y le dije, Señor, ¿ahora me bautizas o me bautizas? Y me quedé ahí, lloré, todo, derramé mi alma, hasta que el último día del ayuno me rendí. Dije, basta, ¿no? Hice todo lo que pude, Dios. Yo quiero tu espíritu, quiero ser bautizado. Y me acuerdo que estaba hincado en el piso, apoyado en mi cama, y me quedé así, llorando, sollozando, diciendo, Señor, quiero de tu espíritu. Y de repente empecé a sentir que mi habitación se llenaba como de una nube, como algo, un peso que bajaba y descendía y mi cuerpo empezó a temblar. Esa fue mi experiencia, no tiene que ser la tuya. Yo te cuento mi experiencia. Y empecé a sentir que algo me llenaba y empecé a hablar en lenguas. Pero no es que algo me tomó mi lengua. Empecé a sentir una emoción, ese fue mi caso, una emoción tan grande, como mezcla de amor, llanto, gozo, y no tenía palabras para decirla, y salió una palabra nueva de mi boca, una sola palabra. Y yo empecé a repetirla, la misma palabra, y cuando yo hablaba era como un desahogo, como que estaba diciéndole a Dios cosas que siempre le quise decir que no se las podía decir en español. Y ahí empecé a hablar en lenguas. Fue una sola palabra. Después, con el paso del tiempo, empecé a decir más palabras y hoy en día no las puedo contar porque es todo un lenguaje espiritual. Pero
al principio fue una sola palabra, ¿sí? Algo que me sirvió mucho es algo que escuché una vez a un pastor decir, uno de mis pastores, que cuando uno habla en lenguas, uno le pasa que a veces uno dice, soy yo. No sé si a alguno le pasó. No seré yo, no estaré yo imitando, no estaré yo fingiéndolo, y uno le da temor y uno se frena, y a veces eso también nos frena para hablar en lengua. Y esto me encantó, esta analogía, porque me dio libertad. Este pastor decía, Dios es un padre amoroso. Imagínate si tu bebé viene, tu bebé no sé, de 9 meses, tratando de decir su primera palabra, tratando de decir papá, pero en vez de papá te dice dada. Dice, ¿te vas a enojar con él? ¿Le vas a decir, no niño, así no se dice? ¿Le vas a no, te vas a conmover, te vas a alegrar de que tu hijo quiere hablar en tu idioma y decirte y expresarte. Lo mismo sucede con Dios. Cuando tú estás tratando de hablar en lenguas, Dios no se va a enojar, Dios no te va a decir, eres tú el que está fingiendo, lo estás haciendo tú mismo, no. Dios se va a alegrar porque eres un niño tratando de hablar con su Padre. Entonces eso tiene que quitar todo engaño. Un 99% de las personas que hablaron en lenguas me han dicho que Satanás les puso en su mente, eres tú. Sos vos mismo haciéndolo. ¿Cuánto les pasó? Levanten su mano. ¿Pensaron eso? Ahí estás, mira. A la gran mayoría de las personas, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, el primer pensamiento que se les cruzó es, sos vos mismo provocándolo. Satanás inmediatamente tratando de detener tu mente y tu corazón, matar tu fe para que tú no fluyas en un lenguaje espiritual, en un don que Dios te ha dado. Carolina, el ejemplo que les decía. En el caso de Carolina no tuvo nubes, no tuvo gloria, no tuvo nada. Simplemente ella empezó a orar, a pedirle a Dios, empezó a investigar, a leer la Biblia sobre el tema. Y un día, ¿estás por ahí, Carolina? Bueno, sí puedo inventar lo que quiera, total no me va a decir que no. Un día, a grosso modo, dice que ella recibió una palabra a su mente. Y ella no es que ya salió de acá adentro, no. Recibió una palabra en su mente. ¿Es así, Carolina? Recibiste una palabra en tu mente y la tuviste que decir. Y lo tuvo que decir por fe. Y así fue su experiencia. Y dijo una sola palabra. Así, Carolina, una sola palabra. Y después, por un tiempo solo decía una sola palabra que le había venido a su mente. Fue diferente. No tuvo algo que salió de adentro. No tuvo un temblor. No. Le vino una palabra, actuó en fe y la dijo. Y ahora Carolina ora miles de lenguas. Pero en su momento empezó de esa manera. Gracias, amor. Ella es Carolina. Un aplauso para mi bella esposa. Fue diferente a lo que me pasó a mí, a lo que le pasa a otras personas. Entonces, no trates de encasillar la manera en cómo el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida. Lo importante que tiene que haber es hambre de Dios, fe y un corazón dispuesto. La Biblia dice, también hay que sacarse todas las dudas. No me vendrá algo malo. Hay gente que dice, no me entrará un demonio. No, la Biblia dice, sí, hay gente que me ha dicho eso, pero porque tienen temor. La Biblia dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice, porque si tu hijo te pide un pez, no le vas a dar una serpiente. Si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. Cuanto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Entonces, si tú estás pidiendo el Espíritu Santo, tú vas a recibir el Espíritu Santo. Dios no te va a dar un demonio, Dios no te va a dar otra cosa, te va a dar el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice, esa es la promesa para ti. Entonces, si tú no lo has recibido aún, simplemente empieza a buscar a Dios. ¿Sí?
Tiene que ser tu búsqueda personal. No es la responsabilidad de los pastores, no es la responsabilidad de nadie. Tiene que ser tu búsqueda. Por eso yo te digo, si tú no has orado y ayunado y leído la Biblia por 3 meses para recibir el Espíritu Santo, tú no me vengas a decir que no se puede, porque yo lo hice. Amén. Entonces, es para ti, pero a veces Dios necesita que tú te des cuenta de cuánto lo necesitas vos. Así es como se da el bautismo del Espíritu Santo y así es como se da el hablar en otras lenguas. Después este don va creciendo. Preguntas clásicas. ¿Yo puedo haber fluido y después no fluir más? No. La Biblia dice que los dones son irrevocables. Una vez que Dios te da el don, ya está en ti. Es como una canilla que tú puedes abrir y cerrar a piacere, a tu gusto. Porque siempre está tu voluntad. Dios no bloquea tu voluntad. Yo si quiero ahora mismo empiezo a hablar en otras lenguas. O sea, no es algo que tengo que esperar a que algo me tome o venga. No, es algo que ya está en mí. Es un fluir constante. Por eso la Biblia dice, de su interior fluirán ríos de agua viva. Es un río que no se detiene. Es un constante fluir del Espíritu. Amén. Bueno, termino con el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? En el libro de Hechos encontramos que los que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice que estaban reunidos en un lugar orando y de repente el lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Las mismas personas que tiempo atrás habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es una experiencia que tú tienes en un momento. Por ejemplo, cuando estuvieron acá tuvimos la visita del apóstol John Eckhart. Muchos fueron llenos del Espíritu Santo ese día, ¿sí? Es cuando Dios te llena una vez más y se renueva tu fuerza espiritual, se renueva tu búsqueda de Dios. Es como tener un avivamiento personal, ¿sí? Esa es la llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo todos los días si tú quieres. Obviamente hay que buscar a Dios, pero es una experiencia que se puede repetir. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de una vez, ¿sí? De ahí lo que sigue es la llenura del Espíritu Santo, que es algo que tenemos que buscar siempre, estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué estaban haciendo en Hechos? Estaban orando. Entonces la oración es una clave importante. La impartición, la imposición de manos es importante para ser lleno del Espíritu Santo. Por eso hay veces que nosotros te decimos, quien tenga una necesidad puede pasar, pero también quien quiera ser lleno del Espíritu puede pasar, ¿sí? Porque no necesitas tú estar enfermo ni tener algo para recibir una nueva impartición de Dios, una nueva llenura. Entonces es algo que yo busco más que aún la sanidad. Yo busco ser lleno del Espíritu siempre. Me gusta estar lleno del Espíritu porque me renueva, me da un nuevo empuje, un nuevo ímpetu, una nueva búsqueda de Dios. Mi comunión con Dios se incrementa, mi sensibilidad al mundo espiritual se incrementa, mi fe crece, los dones se manifiestan de otra manera. Es como cuando tu celular está quedando sin batería. Los que tienen un buen celular, el celular empieza a bloquear ciertas funciones para ahorrarte batería. Entonces andás solo con las llamaditas, con los mensajes, te baja un poco la intensidad de la luz para ahorrar energía y que tú puedas llegar al final del día con el celular encendido y que no se te quede por ahí tirado. La llenura del Espíritu Santo es como que te pusieran una carga rápida y ¡pum! Y se llenara otra vez la batería completamente y te anda todo funcionando perfecto. Te lo digo para que entienda. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es recibir una impartición de Dios donde tu ser es llenado nuevamente por el Espíritu Santo. Después, la comunión con el Espíritu Santo. Esta es otra cosa. Hay mucha gente que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero no tiene comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para eso tenemos que conocer al Espíritu Santo, ¿sí? Para tener comunión. El Espíritu Santo
es el que nos convenció de que éramos pecadores y nos trajo a Cristo. Pero tú no lo sabías. La Biblia dice, Él convencerá al mundo de pecado, el Espíritu Santo. O sea, el que te convenció para que tú vinieras a la iglesia y te entregaras a Cristo, fue el Espíritu Santo. Dice la Biblia, Él nos enseñará al Padre. O sea, el que te llevó a conocer a Dios Padre fue el Espíritu Santo. También dice, Él es el consolador, el que te consuela cuando tú estás mal, cuando tú oras y de repente sentís esa paz, esa tranquilidad, ese abrazo de Dios, es el Espíritu Santo. El que nos lleva a Cristo es el Espíritu Santo. El que nos da la salvación es el Espíritu Santo. El que nos abre el mundo a los dones espirituales y el que nos da los dones espirituales es el Espíritu Santo. El que nos fortalece y nos da poder es el Espíritu Santo. Entonces, la comunión del Espíritu Santo implica primeramente entender quién es el Espíritu Santo. Es diferente al Padre y es diferente a Jesús. El Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. En realidad, cuando tú estás orando, el que está ahí escuchándote y recibiendo tu oración es el Espíritu Santo. El Padre está sentado en el trono. Jesús está sentado a la diestra del Padre. El que está acá hoy con la iglesia, el que Jesús envió en su nombre. Él dijo, yo me voy, le dijo a los discípulos, pero les enviaré a otro consolador, al Espíritu Santo. Entonces, en realidad, la iglesia conoce muy poco al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos dirigimos siempre a Jesús, porque nos dirigimos siempre a Dios Padre, pero muy poco hablamos con el Espíritu Santo. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo es una de las cosas más importantes en la vida de un cristiano. Personalmente, cuando yo empecé a experimentar la unción, cuando empecé a experimentar los dones, cuando Dios me empezó a usar, fue una consecuencia de cuando yo empecé a tener comunión con el Espíritu Santo. Yo con el Espíritu Santo es mi mejor amigo, es con quien más hablo. Yo me despierto y hablo con el Espíritu Santo. Yo me acuesto y hablo con el Espíritu Santo. Yo ya no oro para el cielo. El Espíritu Santo está aquí. ¿Viste? No es lo mismo el que dice, Dios, por favor, ayúdame. Tú que estás allá arriba, mándame. Y cuando uno ora a un Dios lejano, uno tiene respuestas lejanas. Cuando sabes que Dios está aquí, que Dios es tu amigo, es otra la relación, es otra la interacción. Empiezas a escucharlo y empiezas a responder. Eso cambia completamente tu forma de vivir la vida cristiana. ¿Por qué? El Espíritu Santo, cuando lo conoces, yo antes hablaba siempre con Jesús y con el Padre, nunca hablaba con el Espíritu. Es más, hasta sentía como que era pecado. No sé si es como la religiosidad como que te mete. No estará mal hablarle al Espíritu. ¿Por qué? Si es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es Dios igual que el Hijo, igual que el Padre. Solo que no tiene un cuerpo. Pero es el que está aquí con nosotros. Es el que nos convence, es el que está con la iglesia, es el que consuela, el que nos guía a toda la verdad. Dice, vosotros no necesitáis que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace todo lo que tú conoces de Dios en la tierra. El que manifiesta la palabra, el que te da sueños, el que da visiones, el que trae salvación, el que sana. Es todo obra del Espíritu Santo. Pero inconscientemente la religión y la religiosidad nos mantiene distanciados de tener una relación con Él. Entonces la comunión con el Espíritu Santo no es otra cosa que una relación con el Espíritu Santo. Yo te digo, para mí, cuando yo entendí quién era el Espíritu Santo, era como que descubrí un mundo nuevo. Y yo creo que para muchos es así.
Es más, para muchos, aunque esto lo sabían en teoría, nunca han experimentado una verdadera relación con el Espíritu Santo. Porque ya no oras al cielo, oras al que está aquí contigo. Y sabes que Él responde, y que Él se manifiesta, y que se puede sentir. Es otro mundo. Entonces yo te animo de verdad. Uno de los secretos para fluir en la unción, para tener poder, para ver los dones, para ver milagros, para todo lo que implica la manifestación del Espíritu Santo, es conocerlo, conocer al Espíritu Santo, hablar con Él, saber qué le pone triste, qué es lo que no le gusta. Cuando tú lo conoces de verdad, empiezas a descubrir como cuando tú tienes una relación con una persona. ¿Viste? Como cuando te casas y dices, no le digas así porque no le gusta. El mate no le pongas azúcar porque le gusta amargo. El café con 2 cucharaditas de azúcar y un chorrito de leche. Cuando tú conoces a una persona, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta, cuándo es el mejor momento para acercarte, cuándo no, cuándo tenés que callarte la boca, cuándo podés decir algo. Con el Espíritu Santo sucede lo mismo. Yo sé qué cosas lo ponen triste. Yo sé qué cosas lo van a alejar de mí y qué cosas lo van a acercar más a mí. Yo sé lo que Él espera de mí. Pero eso se aprende teniendo una relación diaria. Al principio, cuando yo hablaba con el Espíritu Santo, era como que hablaba con alguien que nunca conocí. Entonces yo decía, hola Espíritu Santo, soy Noel. Quiero conocerte. Y eso era todo. No te conozco. No sé cómo eres. Háblame, guíame, revélate a mí. Esa era mi oración constante. Revélate a mí, quiero conocerte. Quiero saber quién eres. No quiero leerlo en un libro. No quiero que otro me lo cuente ni tener la experiencia de alguien más. Yo quiero conocerte. Yo quiero estar contigo. Esa tiene que ser una oración sincera que sale de tu corazón. Y cuando tú empiezas a hacer esa oración, al principio es como algo nuevo. Decir, ¿y qué va a pasar? Pero sigue esa búsqueda. No es que de repente, ¡shum!, acá está el Espíritu Santo. ¡Tarán! Hola, Noel. No sucede así. Porque Dios quiere ver hambre. ¿Cuánto realmente te interesa? Hay gente que una vez dice, Señor, revélate a mí, Espíritu Santo quiere conocerte. Bueno, chao, no pasa nada. Bueno, listo. No tenés interés, no tenés hambre. Tiene que ser una búsqueda, tiene que ser el deseo más ferviente de tu corazón. Tiene que convertirse en una obsesión para ti. Eso es hambre. Y eso es lo que se convirtió para mí en una obsesión. Yo quiero conocerte, Espíritu Santo. Yo había leído un libro que hablaba de conocer al Espíritu Santo, pero yo no lo conocía. Y yo decía, yo te quiero conocer. No quiero saber la teoría del libro. Yo quiero tener la experiencia de conocerte. ¿Y sabes qué? Así como tú puedes decir, yo conocí a Jesús, antes no lo conocía y ahora lo conozco, y tú sabes la diferencia. También tú vas a saber la diferencia de cuando no conocías al Espíritu Santo y cuando sí lo conoces. Si tú todavía no sabes esa diferencia, es tiempo de que empieces a decirle, Espíritu Santo, quiero conocerte. Si tú no sabes la diferencia entre el Espíritu Santo y Jesús, tú tienes que empezar a decirle, Espíritu Santo, todavía no te conozco. Y eso es lo que le cuesta a muchos a veces. Eso le cuesta sobre todo a los que son más religiosos, porque tengo 10 años de cristiano y no conozco al Espíritu Santo. Bueno, bienvenido al club. Yo no lo conocía, pero tuve que buscarlo y tuve que querer conocerlo. Hay personas que tienen toda su vida cristiano y nunca conocieron al Espíritu Santo. Porque no es un requisito para ser salvo. Con conocer a Jesús eres salvo. Pero para caminar en poder, para caminar en lo sobrenatural, tú tienes que conocer al Espíritu Santo. Y ahí esa es la puerta y la clave y el secreto para el fluir del Espíritu. Nadie puede fluir libremente.
a toda su capacidad en el Espíritu Santo si no lo conoce. Por eso es que nosotros no manifestamos los dones como deberíamos. Por eso es que no tenemos el poder que deberíamos. Porque está en la Biblia y está la promesa. Recibiréis poder. Pero ¿por qué no vemos tantos milagros y muertos resucitando y cosas que leemos en la Biblia? ¿Que Dios perdió el poder? No, es el mismo. Es porque necesitamos la comunión. No conocemos al que produce todo eso. Entonces es un poco difícil fluir en la máxima expresión del poder del Espíritu sin conocer al Espíritu Santo. Amén. Andar en el Espíritu. Este es otro nivel. Tú primero recibes el bautismo, después te mantienes lleno del Espíritu Santo constantemente. Y un cristiano maduro busca la comunión con el Espíritu Santo. Es clave. Si yo pierdo la comunión con el Espíritu Santo, yo puedo tener el bautismo, yo puedo ser lleno y tener todos los dones, pero no, mi vida no va a funcionar bien. El secreto está en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Pero bueno, vamos a dar por hecho que tú ya tienes el bautismo, que tú eres alguien que busca la llenura constantemente, que te ocupas en mantenerte lleno del Espíritu y que tiene comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que andan en el Espíritu, dice, contra tales no hay ley. Andar en el Espíritu obviamente implica estar en comunión con el Espíritu Santo, pero es otro nivel más. ¿Por qué? Porque al andar en el Espíritu tú ya aprendiste a discernir la voz del Espíritu Santo. Tú ya aprendiste a discernir su voluntad y su fluir. Entonces muchas veces, me invitan a predicar a algún lado y el que anda en el Espíritu no dice, sí, ya voy. No, sí, amén, Dios me quiere usar. No, el que anda en el Espíritu se deja guiar por el Espíritu. Entonces, no solo en las cosas de la iglesia, en todo. Voy a hacer un negocio, yo me dejo guiar por el Espíritu. Hasta cosas triviales, voy a comprar algo, yo me dejo guiar por el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu también implica mantener mi carne, porque todos tenemos carne. Decirle que está a tu lado, vos tenés carne. No sos un ángel. Yo tengo carne. Significa tener mi carne, mi carnalidad, mi naturaleza carnal sometida. Que eso es lo que a muchos les cuesta a veces. ¿Sí? Cuando ya le saltó la carnota, viste que a veces decimos expresión. ¿Viste cuando a alguno ya le salta el indio y se transforma y ya no es hermano en la fe y ¿viste? Y se quiere ir a las piñas, no sé. Hay gente que se manifiesta constantemente su carne. La carne tiene 1000 formas de manifestarse. La Biblia dice, el fruto manifiesta son las obras de la carne: iras, contiendas, pleitos, divisiones, herejías, celos, todas las cosas similares, no solo envidia, no solo fornicación, brujería, hechicería, idolatría, eso es obvio. Pero hay otras manifestaciones de la carne más sutiles, orgullo, altivez, cuando te ofendes fácilmente, cuando te enojas con todos, cuando es la carne. Perdóname que te lo diga, pero es tu carne. Y el problema es que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. No hay nada más horrible para el Espíritu Santo que la manifestación de la carne. Por eso yo le digo mucho a los chicos, cuando ustedes vienen acá arriba, ustedes tienen que venir en el Espíritu. Porque si andan peleando, a ver que a mí me ponen más bajito el micrófono, es tu carne. Y eso va a cortar el fluir del Espíritu. Uno tiene que subir a ministrar, no solo a ministrar en realidad, uno tiene que vivir en el Espíritu.
allá afuera y acá adentro. Cuando vas manejando, ¿viste? Y te tiran el auto encima, Señor, bendícelo. O llévatelo, pero ya. Ahí ya fue la carne, ¿viste? Llévatelo. Entonces, la carne es algo que está en nosotros, es nuestra naturaleza carnal, caída, donde surge lo feo, los malos deseos, las malas intenciones, las malas reacciones, las malas actitudes, los malos pensamientos, todo lo que no es del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Paz, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Ese es el fruto del Espíritu. Cualquier cosa que no tiene ese tinte, esa característica, es carne. Cuando tenés desconfianza, duda, celo, cuando te autocompadeces y decís, nadie me quiere en la iglesia, me voy a ir, me salgo de todos los grupos. No es el Espíritu Santo, es la carne. Pues, ay, esa hermana me miró feo, ya no la voy a ver. Ese me tiene envidia, seguramente me tiene envidia de todo porque soy lindo. Todas esas cosas, esos deseos, pensamientos, ideas que no son paz, amor, perdón, bondad, el pensar bien del otro, el hablar bien del otro, todo eso es carne. Y la carne tiene la odiosa característica de repeler al Espíritu Santo. Cuando yo ando en mi carne, el Espíritu Santo se contrista. Cuando yo dejo que la carne se manifieste en mí, el Espíritu Santo se contrista. Porque o andas en el Espíritu o andas en la carne. Entonces, andar en el Espíritu es una lucha constante, pero que obviamente con el paso del tiempo se convierte en un ejercicio que empieza a ser natural para ti. Donde yo ya no me doy lugar, ya no me permito que mi carne tome dominio. Y hay cosas que ayudan a mantener la carne débil, pero lo mejor es ser lleno del Espíritu Santo. Le digo acá para los religiosos, el ayuno no debilita la carne, la oración no debilita la carne, el leer la Biblia ni irse de rodillas a Luján debilita la carne. Nada de esas cosas que nosotros tenemos, como dice la Biblia, que tienen cierta reputación de ser importantes, nada de eso debilita la carne. Lo único que tiene, porque la Biblia dice, porque tales cosas que tienen cierta reputación no pueden contra los apetitos de la carne. Eso está en Romanos. Lo único que te asegura que la carne esté débil es estar lleno del Espíritu. Es obedecer al Espíritu. Es tener comunión con el Espíritu. Es la única manera que tú puedes debilitar tu carne. Los malos deseos, los malos pensamientos, las tentaciones. La única forma es ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu? Ahí sí, comunión, con oración, buscando la palabra. ¿Sí? Pero no es por un acto religioso. Entro en ayuno ahora y me voy a poner en rodillas y me voy a empezar a latigar y tengo que sufrir y me voy a poner la falda más hasta abajo y las mangas hasta acá y corbata y me voy a ver más espiritual y no voy a escuchar ningún chiste de los hermanos porque son mundanos. Eso es religiosidad. No sirve. Es carne luchando contra carne. Porque la carne no solo tiene manifestaciones grotescas, la religiosidad es una manifestación de la carne. Es una de las manifestaciones más disfrazadas de la carne que nos hacen creer que es algo bueno, cuando en realidad solamente nos está apartando de Dios. La carne no puede luchar contra sí misma. O sea, mi propio esfuerzo no puede vencer mi carne. Es el poder del Espíritu lo que hace que yo venza la carne. Entonces, busco ser lleno del Espíritu y así yo me aseguro de mantener a mi carne bajo sujeción. Y obviamente, ¿cómo haces que un perro esté débil? No le das de comer. Sí, si tenés un perro malo que siempre te ladra, te muerde, no le des de comer por una semana y vas a ver cómo te besa las patas. La carne no hay que alimentarla. Ahí está el secreto. Tú no puedes luchar contra la carne en tu carne. No la alimentes, ¿sí?
Entonces, el ayuno en el Antiguo Testamento era un símbolo de una abstención, ¿sí? De un debilitamiento corporal. En el Nuevo Testamento el ayuno cobra otro sentido. Es lo mismo, es debilitar mi cuerpo, obviamente, pero en realidad se trata de no alimentar mi carne. Entonces, de nada te sirve que te estés matando de hambre, no sé, por una semana, pero estás viendo a Tinelli ahí en la tele. O sea, ¿me entendés? Abstente de ver Tinelli, cómete todo el asado y vas a ver cómo vas a andar mejor. ¿Se entiende? O sea, yo me abstengo de las cosas que alimentan mi carne. Y lo que alimenta mi carne no es el asado. Lo que alimenta mi carne es el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el chisme, la murmuración, todo lo negativo, el materialismo. Todo eso alimenta mi carne. Entonces yo me abstengo. Si yo quiero andar en el Espíritu, es una de las cosas que yo hago. Me abstengo de la carne y de lo que alimenta mi carne. Yo soy como un niño chiquito. A veces yo volteo mi mirada del televisor. Y dice, oye, ¿qué? ¿Te vas a contaminar? Y a veces sí. Prefiero no verlo. Hay gente que no, ay, yo las veo. Son chicas lindas, con poca ropa, no pasa nada. Porque dice que los ojos son las ventanas del alma. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Sí? Entonces nuestros sentidos son los que nos conectan con el mundo. Y si tú no tienes dominio sobre tus sentidos, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Si tú no tienes dominio sobre eso, tu carne va a estar siempre alimentada. Y obviamente, el día que quieres estar bien con Dios o andar en el Espíritu, no puedes porque tu carne es así de grande y tu espíritu es así chiquitito. ¿Entendés? Es imposible que de un día a otro tú andes ya porque te pusieron las manos, no tengo tentaciones, qué bien que estoy. Tú tienes que dejar de alimentar tu carne y alimenta tu espíritu. Oración. Yo oigo constantemente alabanza, me pongo predicaciones. Cuando voy en el auto voy escuchando un podcast, una predicación de Noel Solís, en noelsolis.com, ahí lo encontré. Chivo. Alimenta tu espíritu y tu espíritu va a estar fuerte y deja de darle de comer a tu carne y vas a ver qué fácil es andar en el espíritu, amén. Y bueno, ponte de pie con esto, cierra. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Dile al Espíritu Santo, quiero conocerte. Espíritu Santo, revélate a mí. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en soyamistad.com.